Estamos en la Universidad del Valle, tienes que decir, bueno. Estamos en la Universidad Privada del Valle con el doctor Orlando Álvarez, que va a explicar mediante el método DIEXE cara externa del cerebro. Bien. En el encéfalo se considera el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. Nos toca estudiar el cerebro. El cerebro está constituido por dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, los cuales presentan una cara externa, una cara interna y una cara inferior o basal. La cara inferior o basal. En estas caras se encuentran una serie de surcos que van a dividir en lóbulos o en elementos grandes llamados lóbulos. Y estos lóbulos se van a dividir en estructuras más pequeñas que son los giros o circunvoluciones. En la cara externa del hemisferio cerebral encontramos primeramente este surco, el surco central, o antiguamente llamado cisura de Rolando. Inmediatamente por debajo, y cuyo inicio es en la parte inferior, el surco o cisura lateral o cisura de Silva. Y en la parte posterior encontramos una cisura que no es muy aparente en el ser humano, es la cisura perpendicular externa. De tal manera que estas cisuras que se encuentran en la cara externa dividen al lóbulo o al hemisferio en lóbulos más pequeños. Este es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Ahora, por delante de esta cisura, de la cisura central o cisura de Rolando, encontramos, hemos dicho, el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, por otras cisuras, se hallan divididas en giros o circunvoluciones. Así, en el frontal encontramos el frontal ascendente, frontal superior, frontal medio y frontal inferior. ¿No? En la parte posterior a la cisura central encontramos el lóbulo parietal, donde encontramos giro parietal ascendente o sensitivo, giro parietal superior y giro parietal inferior. Por debajo de la cisura lateral o de Silvio encontramos el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal presenta giros o circunvoluciones más pequeñas, que son el temporal superior, temporal medio y temporal inferior, con la característica de que este temporal inferior colinda o es también parte de la porción basal o inferior del hemisferio cerebral. También pueden decir ustedes primera, segunda, tercera, cuarta y quinta temporal. Nada más que reflexiones. En la parte posterior y por detrás de la perpendicular externa o simiana encontramos giros occipitales. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Eso en cuanto se refiere a la cara externa. Además, indicar que en el fondo de la cisura lateral encontramos un giro que es de importancia en las afasias o en el sistema del habla. Este es el giro supramarginal. En el fondo de la cisura paralela o por debajo de la primera temporal encontramos el giro angular. Tanto el giro angular
como el giro supramarginal son dependencia de la parietal inferior, como ustedes están viendo. Remarcamos que este giro parietal es sensitivo y este giro frontal es motor, ¿no? Aquí, en toda esta cara, también en la cara interna, encontramos centros importantes, como el centro del lenguaje a este nivel, el centro de la escritura, el centro de la marcha erecta, de los movimientos conjugados de los ojos, hemos visto en la parieto temporo-occipital, encontramos el centro del esquema corporal. Bien, en la cara interna encontramos también cisuras que van a dividir esta cara interna en giros o lóbulos. Esta cisura, fíjense que se encuentra entre el cuerpo calloso y el margen. Por eso se llama cisura calloso-marginal. Calloso-marginal. Aquí está. Otra cisura, la perpendicular interna o simiana, que sí es bien marcada en la cara interna en el hombro. Luego, la cisura calcarina. De tal forma que estas cisuras dividen la cara interna en giros o lóbulos importantes. Por ejemplo, por encima de la calloso marginal encontramos la frontal interna, que no es nada más que la reflexión de la frontal superior. Usted también se refleja. Por detrás de la frontal interna encontramos la última porción o la porción superior de la frontal ascendente y la parietal ascendente, que se encuentra alrededor de esta cisura, ¿no? La cisura central. Por lo tanto, este lobulillo se llama lobulillo paracentral, ¿cierto? Por detrás de este lobulillo paracentral, el lóbulo cuadrangular o cuadrilátero o precuneo, porque se encuentra por encima de la cuña. La cuña, este lóbulo occipital, se encuentra entre la perpendicular y la cisura calcarina. Por debajo de la cisura calcarina encontramos un giro o circunvolución lingual, este es como lengüita. Ahora, por debajo de la cisura calloso marginal, o si ustedes quieren, jugando con la anatomía, por encima del cuerpo calloso o del cíngulo, se encuentra este giro, ¿no? O circunvolución del cuerpo calloso. Esta circunvolución del cuerpo calloso se une a la quinta temporal a través de esto que se llama el istmo, ¿no? Además, a la quinta se une el lóbulo lingual. Eso es en cuanto se refiere a la cara interna. Valga la oportunidad para ver que en la cara interna también encontramos el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, el pilar anterior del trígono, el tálamo óptico, la región hipotalámica, que veremos en su oportunidad. Ahora vemos la cara inferior de un hemisferio. La cara inferior del hemisferio cerebral está dividido en dos porciones, una porción superior y anterior, orbitaria, y una porción posterior e inferior, grande, que es la temporo-occipital. Por delante de la primera porción de la cisura lateral encontramos nada más que reflexiones de los lóbulos frontales. Se están reflejando. De tal manera que aquí vemos el giro recto o primera, orbitaria, la media y la externa. Primera, segunda y tercera. ¿Cierto? Por detrás la temporo-occipital, la quinta y la cuarta. La cuarta, que es la fusiforme, y la quinta, que se llama el giro del hipocampo o circunvolución hipocampal, porque se caracteriza porque tiene un gancho, la cisura renal, ¿no?
la quinta temporal. La quinta temporal, unida a través del istmo al giro del cuerpo calloso, constituye lo que se llama la gran circunvolución límbica. Lo ha descubierto Broca, ¿no? Del sistema límbico. En el sistema límbico, como veremos posteriormente, hablaremos de una corteza, de otras estructuras anatómicas, el trígono, etc., septum pelúcido, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la configuración externa del hemisferio cerebral. ¿Okay? Ya. Ahora vamos a explicar lo mismo que hemos hecho en la maqueta en un modelo anatómico que es una réplica de un cerebro normal, solamente que hemos pintado para que se ubique los lóbulos y las circunvoluciones. Hemos dicho que encontramos aquí la cisura central o de Rolando, la cisura lateral o de Silvio, que comienza en la cara inferior del hemisferio cerebral, en el espacio perforado anterior. Este es el espacio perforado anterior. Aquí es donde comienza esta cisura y se dirige a la cara externa. Esta cisura central y la cisura lateral, más la perpendicular que hemos dicho que no es manifiesta en el hombre, entonces dividen en lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y temporal. En el lóbulo frontal hemos dicho que existe frontal superior, giro frontal o circunvolución, giro frontal o circunvolución media, giro frontal inferior y la frontal ascendente. En la parietal ascendente, parietal superior y parietal inferior, con la característica de que en el fondo de la cisura lateral encontramos este giro supramarginal y en el fondo de la cisura paralela el giro angular, que son dependencia del lóbulo parietal. Por detrás de la cisura perpendicular, el lóbulo occipital con los giros occipitales 1, 2, 3. Aquí la cuarta y la quinta. Temporal por debajo de la cisura lateral, temporal superior, temporal media, temporal inferior, o primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, o del hipocampo, ¿cierto? Bien, eso es en la cara externa. También aquí vemos que la cisura lateral, entonces aquí tiene un surco y otro surco, de tal manera que dividen a este giro en una cabeza, el cabo y el pie. En la cara interna, aquí vemos la cara interna de los hemisferios cerebrales, vemos esta cisura calloso marginal, aquí, ahí. Esta calloso marginal con la perpendicular interna y la cisura calcarina dividen en giros o circunvoluciones. Aquí tenemos la frontal interna, el lóbulo, miren, este es el lobulillo paracentral, que no es nada más que la última porción del lóbulo frontal y parietal. El lóbulo cuadrangular o cuadrilátero, el lóbulo cuneiforme o en cuña, ¿cierto? Y por debajo de estos encontramos este giro, el giro del cuerpo calloso o giro del cíngulo, que este giro del cíngulo está unido a la quinta temporal o del hipocampo, constituyendo lo que se llama la gran circunvolución o giro de la gran circunvolución límbica. Este ha sido comparado, este giro límbico, como una raqueta cuyo mango se encontraría aquí. Es esto, el bulbo olfatorio. Entonces, de tal manera que tenemos todo esto. En la cara inferior
vemos una porción orbitaria y una porción temporo-occipital. La porción orbitaria, reflejo de la cara externa, entonces orbitaria interna, orbitaria externa, media y externa. La interna también se llama giro recto. La media es esta y la externa es esta. Ya les he dicho, reflejo de la cara superior o externa. En la temporo-occipital encontramos la quinta, la cuarta y la tercera. La tercera que corresponde a la cara inferior y a la cara externa. Este es el giro del cuerpo del hipocampo. Este es el giro o quinta temporal. Miren, aquí está el gancho del hipocampo y la cisura renal. Eso es en cuanto se refiere a la cara configuración externa de los hemisferios cerebrales. Ahora sí. Y para ver la configuración interna del encéfalo o del cerebro más propiamente, tenemos que hacer cortes horizontales y cortes coronales, vértico-transversal. Este es un corte horizontal, ¿no? Que es donde tomamos en cuenta para hacer este corte el cuerpo calloso por encima del rodete y de la rodilla. ¿Qué elementos encontramos aquí? Primero, esto, la cabeza del núcleo caudado, el tálamo óptico, por fuera del tálamo óptico, la cápsula interna. Por fuera de la cápsula interna, el núcleo lenticular, con sus dos porciones, el globus pallidus y el putame. Por fuera de la cápsula del núcleo lenticular, encontramos la cápsula externa. Por fuera de esto, encontramos el antemuro o claustro. Y por fuera encontramos la cápsula extrema. Y ya más afuera encontramos esto que es la ínsula. Esta ínsula se la encuentra en la cisura, ¿no? En la cisura lateral, abriendo la cisura lateral. Ya, yendo de fuera hacia adentro, entonces la cisura lateral, la ínsula, la cápsula extrema, la cápsula, el antemuro claustro, la cápsula externa, el núcleo lenticular con sus dos porciones, el putamen y el globus pallidus. La cápsula interna, esta cápsula interna con sus dos brazos, el brazo anterior y el brazo posterior, y entre el brazo y brazo el codo o geno. Esto es una estructura anatómica importante porque por aquí pasan fibras ascendentes y descendentes que vienen de la corteza hacia los centros inferiores y de los centros inferiores hacia la corteza y forma una verdadera corona radial, ¿no? Pero en los cortes se ve así, ¿no? En forma triangular o de ángulo. Todo esto es, estas cosas blancas, el centro semioval. Esto es parte del asta anterior, esto es del asta posterior u occipital. Eso es en cuanto se ve la configuración interna de un hemisferio cerebral, las estructuras macroanatómicas. Haciendo un corte coronal. Entonces vemos ahí vemos entonces que está constituido de igual forma. Vemos aquí el tálamo óptico, el núcleo caudado y la prolongación, fíjense, la prolongación frontal de ese espacio del ventrículo lateral. El ventrículo lateral tiene tres astas: asta frontal, asta esfenoidal y asta occipital. Entonces fíjense que es parte de ese espacio ventricular entre la cabeza del núcleo caudado, el tálamo óptico. Por fuera la cápsula interna. Por fuera de eso el núcleo lenticular con sus dos porciones, globus pallidus y el putamen. Por fuera la cápsula externa,
por fuera el antemuro o claustro y la cápsula extremo. Ya más afuera, la ínsula que se encuentra en el fondo de la cisura lateral. ¿Bien? Y vemos parte de el hipocampo, el gancho del hipocampo, la cisura renal. ¿Cierto? Si esta es la cabeza, aquí encontramos la cola del núcleo caudal. Lógico, estamos haciendo un corte así. Y como esto envuelve al tálamo, pues aquí el cuerpo, la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Cierto? Eso es en cuanto se ve a la configuración, configuración interna, la parte macroscópica de la configuración interna de un cerebro. Aprovechamos las maquetas para ver el diencéfalo y el tercer ventrículo. El diencéfalo está constituido por regiones muy importantes. Una es la región talámica, otra es la región epitalámica, este es el epitálamo, otra es la región subtalámica o infraóptica y el hipotálamo. Miren, en el diencéfalo entonces encontramos tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Hay otros que dicen el metatálamo, que también es parte de la región diencefálica. Entre el diencéfalo de un lado y el diencéfalo del otro lado se forma el tercer ventrículo. Aquí se encuentra el tercer ventrículo. Entonces, deducen ustedes que este espacio formado fundamentalmente o en su mayor parte por el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Por eso se llama tercer ventrículo o intertalámico, y que comunica este tercer ventrículo con el ventrículo lateral por este orificio que se encuentra entre el trígono y el tálamo, agujero interventricular. ¿Estamos? Ya. Esta región diencefálica, como hemos dicho, está constituido por el tálamo. Y este tálamo es el núcleo más grande de los núcleos de la base del cráneo. Y está constituido por una serie de núcleos que desde el punto de vista para nosotros funcional nos importa 3 o 4 núcleos fundamentales. ¿Qué núcleos son? Sacamos esto y vemos los núcleos. El núcleo anterior, entre las láminas, esta es la lámina medular, que se divide en forma de una Y o de una B, si ustedes quieren. El núcleo, este es el núcleo anterior, ¿no? Así, exactamente es así. Viene esto así. Sacamos y vemos los núcleos del tálamo. Nos importa el núcleo anterior, entre las ramas de la B o de la Y, de la medular, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Se dan cuenta? Y el núcleo posterior, que sería todo esto, o pulvinar, que lo llamo. Repito, núcleo anterior, núcleo interno, núcleo externo y núcleo posterior, o de la vénula, avenular. El núcleo anterior está en relación con esta porción, con el lóbulo frontal y con el giro de la ínsula. Es emocional eminentemente. El núcleo externo, que es todo, lo vamos a dividir en uno dorsal y en uno ventral. ¿Estamos? Miren, esta ventral o anterior y uno dorsal o posterior. Este dorsal lo dividimos en este. Entonces, dorsal lateral, dorsal posterior. Y este otro núcleo, el lateral, en el ventral. Ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior. El que más nos interesa por las fibras, porque ahí van las fibras,
es el ventral posterior, que lo vamos a dividir: ventral posterolateral y ventral posteromedial. En este ventral posterolateral pasan fibras de todo el cuerpo, el espino talámico anterior, el espino talámico lateral, etc. Todo lo del cuerpo. Y en este núcleo ventral posteromedial, o arcuato lo llaman, pasan las fibras trigeminales y del facial, o sea, de la cara y del cuello. ¿Ya? Esto es de la cara y del cuello, y esto es de todo el cuerpo. ¿Estamos? Estos son los núcleos del tálamo óptico, la región talámica. La región hipotalámica, por debajo, está aquí magnificado, presenta 3 porciones: una porción preóptica, con el quiasma óptico, una porción tuberal y otra porción mamilar, del cuerpo mamilar. ¿Sí? En el cuerpo mamilar está terminando esto, el pilar anterior del trígono. Esto viene así, por debajo de esto. Entonces, esta es la región talámica, esta es la región hipotalámica. Esta región hipotalámica funcionalmente es vegetativa, simpático y parasimpático. Aquí se encuentra el centro del hambre, el centro de la sed, el centro del círculo circadiano, etc. Varios núcleos que vamos a ver cuando estudiemos vías. ¿Listo? Entonces, el supraventricular, el preóptico, el supraquiasmático, etc. ¿No? Eso tiene mucha importancia, ¿no? Porque muchas veces, cuando uno tiene algún estrés, una tensión, dice: estoy renegando, me da mucha hambre, interviene el hipotálamo. Y este hipotálamo está en relación con esto, con esta región, ¿no? El sistema límbico, del comportamiento. Bueno, hemos dicho en el diencéfalo encontrado la región talámica, hipotalámica, la región epitalámica, formado por la glándula pineal. La glándula pineal, que es una glándula que interviene en la formación de las gonadotrofinas, ¿no? Específicamente funciona durante la noche, ¿no? Cuando uno quiere descansar, ¿no? Tiene que apagar la luz para que la glándula funcione y duerma. Bien, la melatonina es su neurotransmisor. Luego tenemos aquí esto. Esta es región talámica, hipotalámica y subtalámica, o infraóptica, porque se encuentra debajo del tálamo óptico. Está en relación, o sea, que el diencéfalo se continúa con el mesencéfalo. Este es el pedúnculo cerebral. Por detrás del pedúnculo cerebral encontramos este acueducto. Es el acueducto del mesencéfalo o acueducto de Silvio, que comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. Es el tercer ventrículo entre diencéfalo y diencéfalo, ¿no es cierto? Vemos aquí, este es aquí. Ahí está. Miren, sacamos esto y diencéfalo este es el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo comunica con los ventrículos laterales por este orificio interventricular o agujero de Morse, que se encuentra entre el pilar anterior del trígono y el tálamo óptico. Las paredes de ese tercer ventrículo, el trígono por arriba, miren la lámina supraóptica, esto es la comisura blanca anterior, por delante del trígono, la comisura blanca anterior, la lámina supraóptica, el quiasma óptico, parte de la porción del hipotálamo, y nos vemos aquí con el acueducto del mesencéfalo. La pared superior por la glándula pineal, la comisura blanca posterior. Esta glándula pineal tiene sus riendas superior, rienda inferior. Y aquí el espacio perforado.
o la comisura blanca posterior. Eso es el tercer ventrículo que comunica con los ventrículos laterales y comunica con el cuarto ventrículo o del tallo encefálico por el acueducto del mesencéfalo. ¿Sí? Bien. Ya les he mostrado, formado por el cuerpo calloso, la pared superior. La pared inferior, esa pared, ¿cierto? Pared supero-interna, podemos decir, ¿no es cierto? Así. Cabeza del núcleo caudal y el tálamo. Y por arriba, esto, el cíngulo o cuerpo calloso. Y tapando esto, el septum pelúcido. Aquí está el septum pelúcido. Ahí está. Este es exactamente el cuerno o asta anterior. Septum pelúcido por fuera, por dentro, la pared interna, la pared superior, cuerpo calloso. Miren, la pared inferior, esto y también el tipo. Claro que están bien. Ahora, la porción occipital. Para ver la porción occipital, podemos hacer esto. Sacamos esto y vemos el asta occipital. Miren, el asta occipital por esto, que son prolongaciones del cuerpo calloso, el tapeto. Ahí está el tapeto del cuerpo calloso, ¿no? Hemos dicho que el cuerpo calloso aquí da por detrás y por delante, dan expansiones como las ramas de esto. Por eso se llama forceps menor y forceps mayor, más grande aquí. A esta porción se llama tapetum, ¿no? Las fibras del cuerpo calloso. Y por abajo está formando, fíjense, esto, una eminencia, una elevación formada por la cisura calcarina, el calcar avis, ¿no? Y espolón lo llaman porque ha visto que se presenta como una espuela de gallo de pelea, y por eso se le ha llamado espolón de Morán. ¿Bien? Ahora, el asta esfenoidal o temporal está formado por el pilar. Miren, su pared inferior es la pared inferior, por el pilar posterior del trígono. ¿Ya? Por esto, el cuerpo abollonado, este cuerpo abollonado, miren, que se dirige al rodete del cuerpo calloso, ¿no? Y a la cara superior del cuerpo calloso, para formar el indusio gris. A esta porción se llama fasciola cinerea. No se olviden, fasciola cinerea, ¿no? O fasciola, hasta circunvolución fasciolar lo llaman, porque es abollonada, ¿verdad? Se ve. Y encontramos después esto, el asta del hipocampo, o asta de Amón, que lo llaman algunos autores, porque era parecida al asta que presentaba el dios Amón, el asta de carnero, ¿no? O hipocampo mayor, o asta del hipocampo. Entonces, fíjense que esta es la cara inferior, y la cara superior está formada por la cola del núcleo caudal. Entonces, para que vean mejor, podemos sacar el núcleo caudado y que termina en una bolita. Es el núcleo amigdalino, por encima del gancho del hipocampo, ¿no? Complejo amigdalino lo llaman, por encima del gancho del hipocampo. Ahí está, todo se ve, núcleo interno, núcleo externo. Y aquí ya lo hemos dividido así, en ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior, posterior medial, posterior lateral. Bien. Ahora, por detrás, miren, tanta disección que he hecho, he visto que el cuerpo calloso, el núcleo caudado, envuelve como si fuera al dídimo y el epidídimo. Entonces, el testículo sería este, y la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo y la cola, ahí está, la cola. ¿Cierto? Entonces, este es el tercer ventrículo, el tálamo
Miren, aquí está la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo y la cola. Hasta el cuerpo, abollonado. ¿No? Sí. Ahora, por dentro de esto, por fuera de esto, ¿qué existe? Por fuera de esto y del núcleo caudado, ¿qué existe? ¿Qué existe? La cápsula interna, ¿no es cierto? La cápsula interna. Por fuera de la cápsula interna, el núcleo lenticular con sus dos porciones. Por fuera de del núcleo lenticular, la cápsula extrema, el antemuro y extremo. Y por fuera ya la ínsula. Ahora, son cuerpos, pero en corte se ve en forma plana. Miren, si sacamos esto, hasta la ínsula, con los giros breves y los giros largos, ¿no? Y aquí el límite, limen insulae. Sacamos el límite o limen insulae y vemos la cápsula extrema, el antemuro y la cápsula externa. ¿Está? Son formaciones grandes. Por dentro de esto, como un núcleo, como una lente, como el cristalino, el núcleo lenticular, con el putamen y el globus pallidus, la porción interna y la porción externa, ¿cierto? Por dentro de eso hemos dicho la zona radiada, la corona, por fibras aferentes diferentes. Ahí está. Esta es la corona radial, que forma fibras, ¿sí? La cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior y el gen. Sacamos esto y ahí tenemos que ver el núcleo caudado y el tálamo. Ahí está. Por eso a la porción anterior se llama lentículo estriado y a la porción posterior lentículo óptico. Todo se ve, ¿no? ¿Estamos?